capítulo 2, pero primero vamos a orar, ¿ok? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, te damos gracias y te pedimos que bendigas este lugar, que bendigas esta palabra, que bendigas lo que se está haciendo en este lugar, que toque los corazones de las personas a través del internet, a través de YouTube, para que conozcan tu palabra y te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Señor, a Jesucristo, a quien tú, el Padre, has enviado. Tú, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, bendito, glorifícate en este video, en el nombre de Jesús, Señor. Perdona todos nuestros pecados y nuestras faltas y ayúdanos siempre a ser más como tú quieres que seamos, Señor. Gracias por esta noche, gracias por esta palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a empezar. Yo quiero dar las 7 cartas, pero yo creo que va a ser un poquito difícil poder dar las 7 cartas del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a abrir en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. La palabra Apocalipsis, la que nosotros conocemos como Apocalipsis, viene de una palabra griego, apocalipto, que significa descorrer el velo, significa sacar algo, mostrar algo. Entonces, cuando hablamos de mostrar algo, es algo que está en el futuro. Dios revela lo que está en el futuro. En lo que es el estudio de la escatología, el estudio del acontecimiento profético futuro. En ese estudio se ve Apocalipsis porque Dios descubrió lo que había de venir y lo hizo a través del apóstol Juan. ¿Okay? Lo hizo a través de su siervo, le mostró las cosas que había de venir y su siervo las escribió en este maravilloso libro. Por eso se llama Apocalipsis, se llama descubrir, revelar, mostrar. ¿Okay? Ahora, vamos a empezar en el versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta es la carta a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Éfeso significa deseo ardiente. Deseo ardiente. Entonces, en el Asia había muchas iglesias, pero Dios saca una radiografía. Nuestro Señor Jesucristo saca una radiografía de toda la iglesia en todos los tiempos y en todo lugar. El número 7 significa que es algo perfecto, algo pleno, algo completo. Las cartas a las 7 iglesias es una carta a toda la iglesia de Cristo en todo tiempo y en todo lugar a través de la historia. ¿Okay? Entonces, Éfeso significa deseo ardiente. Este deseo ardiente es lo que nosotros conocemos como el primer amor. Es cuando tú conoces al Señor y le entregas tu corazón y hasta respiras la presencia de Dios. Tú estás enamorado de Cristo, tú estás en la pasión por Cristo, tú estás buscando su presencia. Pero eso con el tiempo se va perdiendo. Entonces la gente dice, perdió el primer amor. Y no es así, no debe ser así. Escrituralmente hablando, primer amor no es simplemente una emoción de momento, sino es un estándar de vida que pone siempre a Dios primero sobre todas las cosas y áreas en tu vida. Antes que todas las cosas, primero está Dios hasta el final de tu vida. Es un estándar en tu vida entera. ¿Okay? No es simplemente una emoción de momento, aunque nosotros lo podamos ver como una emoción de momento, no, o por un tiempo, unos meses, unos años, no es así. La palabra quiere decir primer amor, que es siempre el primero. Y siempre tú lo vas a tener en ese lugar, en ese trono, en esa alta esfera por sobre todas las cosas. Ok, Éfeso, deseo ardiente. El Señor le dice al apóstol Juan, le dice, escribe al ángel. O sea, evidentemente que no es un ángel que está en los cielos, para eso el Señor le habla el mismo. O sea, que le está escribiendo una carta a un siervo, un pastor. El Señor le llama a sus siervos ángeles. La palabra ángel significa enviado o mensajero. Entonces le está diciendo, escribe al ángel, escribe al pastor, escribe al enviado, escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso, deseo ardiente. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene, o sea, ¿quién es el que está mandando la carta? A través del apóstol Juan, el que tiene las 7 estrellas. Se está hablando de la plenitud de los pastores. Número 7, número pleno, completo, perfecto. Número 7, las 7 estrellas en su diestra, y los llama estrellas a los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores, los que enseñan la palabra, son vistos como las estrellas en el firmamento que alumbran a la humanidad. Lo vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel es el primer libro después de los profetas mayores. Es considerado un profeta menor porque escribió un poquito menos. Esa es la diferencia de profetas mayores y profetas menores, que los profetas menores escribieron un poco menos. Eso es todo, pero son todos profetas de Dios. Dice así, capítulo 12, versículo 3.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos van a resplandecer. Y los que enseñan la justicia en la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud, los pastores, los siervos, los hombres que Dios llama para enseñar su palabra, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, vemos claramente que las estrellas que Dios tiene en su diestra, que el Señor Jesucristo tiene en su diestra, son los pastores. Son llamados ángeles, enviados, mensajeros, y son llamados estrellas, son llamados los que tienen la luz para alumbrar. Y están en la mano ¿de quién? Del Señor. Están en la diestra del Señor, en la parte segura, en la parte de confianza. La mano derecha, siempre uno habla de quiénes son los que están en tu mano derecha. Que esta es mi mano derecha. En mi caso, ¿quién es mi mano derecha? Mi esposa es mi mano derecha. Y yo confío en ella confía en mí. Entonces la mano derecha, el Señor tiene a sus siervos en su mano derecha. Son los hombres de confianza, los pastores. Ahora, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, los 7 candeleros representan ¿a quién? A la iglesia. Representan a la iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a coger aquí un momento. A ver si uno de estos funciona. Entonces, él anda en medio. Vamos a poner que este círculo es la iglesia. En todo tiempo y en todo lugar. Bueno, él está aquí. Él anda en medio de la iglesia. Él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro que representan a las 7 iglesias que representan a la iglesia en todo el mundo. Ok. Él dice, yo conozco tus obras. Le está diciendo a toda la iglesia, pero esta carta es específica para Éfeso. Le dice, yo conozco tus obras. O sea, obras buenas y obras malas. Y el Señor empieza por las cosas buenas. Dice, yo conozco tus obras. Las cosas buenas empiezan aquí. Tu arduo trabajo. O sea, era una iglesia que trabajaba para el Señor. Era una iglesia que se esforzaba en predicar el Evangelio. Era una iglesia que se enfocaba en llamar a la gente a Cristo. Y dice que era arduo. O sea, realmente se esforzaban en trabajar para el Señor. Y paciencia. Paciencia significa perseverancia en medio de la prueba, perseverancia en medio de la persecución, perseverancia en medio de la adversidad. O sea, yo estoy pasando una situación difícil o me están persiguiendo, como en el caso de la iglesia primitiva, que fue muy perseguida, o como la iglesia en los países comunistas, que son perseguidos, asesinados, que les cortan la cabeza en los países musulmanes. Lo están siguiendo, pero ellos permanecen firmes, sabiendo que tenemos una esperanza sólida en Cristo. Sabiendo que la vida eterna es real porque Cristo vino, murió, resucitó al tercer día y así nosotros también seremos resucitados como Cristo resucitó. Entonces, la paciencia es la seguridad, la perseverancia en medio de las circunstancias difíciles, ¿ok? Paciencia. O sea, esta iglesia está, wow, poderosa, una iglesia poderosa. Y que no puede soportar a los malos. ¿Había gente mala? Claro que hay gente mala. En todo tiempo hay gente mala en todas partes. Entonces ella dice, no soporta. Dios le dice, yo sé que tú no soportas a los malos, a las cosas, a la gente que hace injusticia. Podríamos hablar de la injusticia social, de la injusticia con los políticos, que lo único que hacen es robarse el dinero. Podríamos hablar de tantas cosas. Esta iglesia no soportaba a los malos. Y justamente después de que dice que no soporta a los malos, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy día tenemos un gran problema con los falsos apóstoles y en la iglesia primitiva también. O sea, cualquiera hoy día dice que es apóstol. Cualquiera levanta una iglesia diciendo que es apóstol o llega a un ministerio y dicen, no, los apóstoles son los que están a cargo de un grupo de iglesias. Eso no es bíblico. Te lo voy a demostrar. La Biblia dice que para ser apóstoles tienes que haber visto a Jesucristo, porque la palabra apóstol, que también se traduce como enviado, el apóstol real, el apóstol de Cristo es una persona que vio, que oyó y que tocó al Señor Jesucristo. Te lo voy a demostrar. Primero, voy a ir al libro de primera epístola de Juan, de las 3 epístolas que están un poquito antes de Apocalipsis. La primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 3, voy a leer. Dice el apóstol, el verdadero apóstol, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Está hablando de quién? De Cristo. El verbo de vida, el verbo de Dios es Cristo. Versículo 3. Lo que hemos oído
lo que hemos visto y oído. Eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces Pablo está diciendo, el apóstol Juan está diciendo claramente que tienes que haber visto, para ser testigo de Cristo, para ser apóstol, tienes que haberlo visto. Ahora, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Estaban escogiendo al que iba a ser el sucesor del traidor Judas. Judas, aunque nombre más horrible, nadie le pone en la historia a su hijo Judas, jamás nadie quiere ponerle Judas a su hijo ni llamarse Judas. ¿Por qué? Porque él fue el mayor traidor en la historia. Pero él cayó, él traicionó al Señor, él se suicidó, se colgó de una rama de un árbol, en un precipicio se rompió la rama, cayó de cabeza, se reventó el cráneo. Lee la Biblia y lo vas a encontrar. Y dice así, capítulo 2, versículos 21, libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Capítulo 1, versículos 21 y 22 dice así. Y tome otro su oficio. ¿De quién está hablando? De Judas. Es necesario pues que de estos hombres, es necesario, anótate bien esa palabra, es necesario. Tenían que haber 12, 12 es el número de establecimiento, las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas, los 24 ancianos. Ok, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho apóstol, testigo con nosotros de su resurrección. Entonces tenían que haberlo visto. Juan te dice que lo que vieron, lo que escucharon, lo que palparon, y Pedro, a través del Espíritu Santo, que a través de la inspiración por toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios. A mí no me vengan con eso, no habían recibido el Espíritu. No, toda la Biblia es inspirada por Dios. Él dice, es necesario que uno de los que fue testigo de él, de que cuando caminó como hombre en la tierra entre nosotros y los vio resucitar, uno se ha hecho apóstol, uno se ha hecho testigo. Ahora, te voy a mostrar el libro de los Hechos, por ejemplo, capítulo 22, versículos 14 y 15. 22, capítulo 22, versículo, mira, está ahí mismo, 14 y 15, dice así. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Le están hablando a quién? Al apóstol Pablo. Y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres. El apóstol Pablo, que iba a ser apóstol, testigo a todos los hombres. De lo que has visto y oído. Otra vez entendemos que para ser apóstol había que ser testigo de Cristo. Vamos a buscar nuevamente. Capítulo, lo pueden buscar ustedes en sus casas, libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 11, capítulo 23, versículo 16, capítulo 22, versículos 17 y 18, ahí mismo está. En todos estos pasajes, Pablo en el libro de Corintios, capítulo 12, enseña acerca de las lenguas, pero aparte de enseñar acerca de las lenguas y de hablar acerca de que venía el Espíritu Santo, de los cuales estos hombres no tenían la menor idea, el Pablo está enseñando por qué él es testigo de Cristo. ¿Okay? Él lo vio, él vio al Señor Jesucristo. Ahora, volvamos a Apocalipsis, para no salirnos del tema. Entonces dice, capítulo 2, todavía estoy en el versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado que mentirosos. O sea, la iglesia primitiva no fue que le metieron el dedo en la boca y ya yo soy apóstol y se lo creyeron. No, los probaron. La iglesia hoy día viene cualquiera y dice yo soy apóstol y se lo creen. O sea, estamos viviendo un tiempo de mucha niñez y mucha inmadurez en cuanto a la palabra de Dios. No puede, si no ha visto a Cristo, no puede ser apóstol. Y yo dudo que ninguno de estos que se dicen apóstoles tenga 2000 años o más para decir que lo vio cuando vino, cuando resucitó y cuando se le apareció a Pablo. No creo, ¿ok? Ahora, versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El Señor le está reconociendo su trabajo. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 4.
sea, hay un pequeño detalle, hay un detallito ahí que ningún hombre le gustaría que le pasara. Te lo voy a poner como ejemplo. Yo leí en un libro de un gran teólogo, un gran siervo de Dios, un hombre que fue noble, fue humilde, ya está en la presencia de Dios. Y él dice en uno de los libros que escribió, dice, es comparado con un hombre que está en su casa y ama a su esposa, ama a su mujer, pero la mujer no lo ama a él. Le trabaja, le cuida la casa, cuida a los niños, pero esa mujer está enamorada de otro hombre. No es que haya tenido alguna intimidad conyugal o que le haya sido infiel, no. Simplemente tiene tal vez una fantasía, ama a otro hombre, está enamorada, su corazón le pertenece a otro, no vamos a ir más allá. Entonces esta mujer le dice a su esposo, yo te soy fiel porque no te he engañado. Cuido la casa, cuido a los niños, pero la verdad es que yo no te amo a ti. ¿Cómo se sentiría ese hombre si una mujer le dice yo no te amo a ti? ¿Cómo se sentiría? Es obvio que ese hombre no va a estar conforme, no va a estar feliz. Wow, la esposa no lo ama. No es una cosa, no es del agrado. Entonces el Señor le dice, sí, tú trabajas mucho. Es como cuando se presentaron delante del Señor en la casa de Lázaro, Marta y María. Entonces Marta le dice, Señor, porque ella estaba trabajando, haciendo las cosas, le dice, Señor, le dice, no tienes cuidado, yo estoy sola en los quehaceres. Y mira, y María está ahí a los pies, como quien dice, ¿no? Te lo estoy parafraseando. Y el Señor le responde, Marta, Marta. O sea, es verdad, turbada y afanada estás con tus quehaceres. Pero ella, María, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le será quitada. Estar en la presencia, la comunión con Dios es lo primero. Esta iglesia estaba trabajando para Cristo, pero no tenía comunión con su Señor. Estaba arduamente fatigada con trabajo, pero no estaba hablando, no estaba teniendo intimidad, no estaba teniendo conversaciones, no estaba buscando. Su primer amor no era el Señor, sino más bien trabajar para el Señor. Entonces hay una gran diferencia entre amar a Cristo o amar trabajar para Cristo. Entonces tenemos que estar enfocados en amarlo a Él, en servirle a Él. Pero primeramente amarlo, entonces servirlo. No sé si me están entendiendo, pero es amarlo y entonces servirlo. Ahora, esto nos muestra la palabra de Dios, la Biblia, la bella, hermosa palabra de Dios nos muestra este secreto tan maravilloso de lo que es tener comunión. La Biblia dice que el Señor vino, murió ¿para qué? Para romper, para quitar ese muro divisorio que había entre Dios el Padre y los hombres. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él fue crucificado. Él estaba en la presencia de toda la humanidad que estaba enfrente de Él ahí, en ese momento. Y Él dijo, consumado es. Consumado significa el sacrificio está hecho, está perfecto, está terminado. Y entregó el Espíritu. Jesús entregó el Espíritu. Jesús nadie le quita la vida. Él dijo, mi vida nadie me la quita. Yo la doy, yo la pongo porque yo quiero para volverla a tomar. O sea que nadie podía matar realmente a Cristo. Él dio su vida. Y después de que dijo consumado es, entregó. La palabra es clara ahí, no dice murió, dice que entregó. O sea, Jesús mismo entregó, cumplió la promesa. Él dijo, a mí mi vida nadie me la quita, yo la doy para volverla a tomar. Entonces Él entregó el Espíritu. Y en la palabra de Dios, la Biblia, viene del griego biblión, significa conjunto de libros. Los 66 libros que están aquí, biblión. La palabra biblión no aparece en la Biblia, pero todo lo que está aquí es real porque está. Este es el sello, este es la inspiración, lo que Dios le habló al profeta. Ahora, ¿quién es profeta? Aquel que habla lo que Dios le dice. Por eso si un hombre dice que está profetizando y no se cumple lo que él está profetizando, no viene de Dios. A mí no me importa quién sea y cuántos títulos universitarios y teología tenga. Si ese hombre dice una palabra profética y no se cumple, no es de Dios. Así de simple. Porque Dios, cuando le habla a uno de sus siervos, los profetas, Él mismo vela porque esa palabra se cumpla. Porque es su prestigio el que está en juego, no el del profeta, sino el de Él. El que le habló la palabra al profeta para que éste la dijera. Y el prestigio de Dios siempre es santo, santo, santo. ¿Todos los hombres de Dios se equivocaron? Sí. Gracias a Dios por este libro, porque podemos ver que David se equivocó, David pecó. Podemos ver grandes hombres de Dios que pecaron, que se equivocaron, que cometieron errores, porque este es un libro totalmente fidedigno. Este libro no le quita los errores a la gente, te lo muestra claramente, pero también muestra que se arrepintieron y también muestra que la misericordia, la gracia, la buena voluntad de Dios los volvió a alcanzar. No como otros libros que tratan de tapar los pecados y los errores de sus líderes.
No es como los políticos, que siempre la prensa trata de tapar los errores. Hoy día, por ejemplo, antes no era así, antes la prensa era la prensa, o sea, decía los hechos. Hoy día la prensa cambia las versiones y enloda a los que no tienen que enlodar, y a los políticos corruptos y sucios los limpian y los ensalzan. Esa es la realidad de hoy día. La Biblia no es así, es un libro totalmente fidedigno. Y todo lo que está escrito aquí en esta palabra es santo, es real y es perfecto. El único libro que tiene más de 2000 profecías que se cumplen literalmente enfrente de nuestros ojos es la Biblia. No hay un solo libro en la tierra que se le compare. Ahora, él dice esto. Seguimos en el capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, aparte de que le dice que conoce todas sus obras, las buenas, y obviamente que también las malas, el Señor empieza hablando de todas las cosas buenas y le dice la cosa mala, la peor cosa que puede haber, que dejó su primer amor. Primer amor, se dejó su intimidad con Dios, dejó esa comunión íntima que tenía con Cristo. Se dedicó mucho al trabajo y no se dedicó a estar en la presencia de Dios. Ahora, esto no es un juego. La palabra de Dios es real, y cuando Dios te advierte algo, te lo advierte porque es serio. Y dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente. ¿De dónde cayó? Cayó de ese lugar de la presencia, cayó de ese lugar de tener intimidad, de tener comunión. Y arrepiente. ¿De qué significa arrepentirse? La palabra arrepentimiento o arrepentirse significa ir hacia un lado y darte cuenta que estás cometiendo un error y caminas hacia el otro. Por eso la Biblia dice: el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. Y te habla muchas veces: el que adultere no adultere más. ¿Por qué? Porque es mirar hacia el otro lado y nunca más hacer lo que estabas haciendo. Eso es arrepentimiento. En este caso le está diciendo: arrepiéntete. ¿De qué? De no tener comunión con Dios. O sea, vuelve a tu rodilla, vuelve a buscarle, vuelve a hablar con Él. Porque el Señor vino, murió en una cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros para que pudiésemos tener intimidad y comunión con Él. Entonces no podemos dejar nuestro primer amor, tenemos que arrepentirnos. Si tú has dejado tu primer amor, arrepiéntete y busca a Dios. Si tú has dejado tu primer amor, arrepiéntete y busca a Dios. Si yo he dejado mi primer amor, me tengo que arrepentir y tengo que buscar a Dios. Tengo que doblar mis rodillas, estar en su presencia, pedirle perdón, que Él venga delante de mí y decirle: Señor, perdóname, quiero tener una intimidad real y profunda contigo. Entonces caminar en esa intimidad. Ahora, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia de Éfeso, ni la arqueología la encuentra. O sea, desapareció por completo, no se arrepintieron, no hicieron caso a la carta, y como iglesia local, porque la iglesia de Cristo permanece en todo tiempo, en todo lugar, como iglesia local, la iglesia de Éfeso fue borrada, no hay ni piedra de lo que había ahí, borrada como iglesia local. Porque cuando Dios te advierte, las advertencias son serias, no es un juego. Estamos al punto de que Cristo se lleve a la iglesia. Estamos al punto de ser llevados a la presencia de Dios en el tercer cielo. Y que empiece la gran tribulación. Y el que se quede la va a sufrir. El que se quede no va a ser nada fácil. El mundo entero va a estar en un tremendo caos. Pero la iglesia va a estar arriba en la gloria, disfrutando de las bodas del Cordero. No te quedes, mi hermano, no te quedes, mi hermana. Sigue adelante, esfuérzate y sé valiente. No sabemos, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el próximo año. El día y la hora nadie lo sabe. Pero tenemos la certeza completa, total, absoluta, segura de que Cristo se va a llevar a la iglesia. ¿Por qué? Porque las profecías se cumplen en forma literal. Y como se cumplen en forma literal, no podemos esperar que el arrebatamiento de la iglesia sea algo, sea una mentira, sea una fantasía. Es literal. Él va a venir en las nubes y se va a llevar la iglesia. Ahora, versículo 6. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era una especie de casta, era una especie de hombres que creían más y superiores. Que les gustaba ejercer dominio sobre el pueblo. Dominio. Entonces, él le dice: tú aborreces las obras de estos hombres que se creen más y superiores. ¿Por qué? Porque los pastores, nos muestra la Biblia, los siervos de Dios deben ser con los jóvenes como padres, con los ancianos y las viudas tratarlos como si fueran sus padres y sus madres, con las hermanas como si fueran sus propias hermanas. Deben ser guías espirituales, bajo ningún punto de vista deben ser dictadores o nicolaitas. Entonces aborrece las obras de los nicolaitas, de aquellos que se creen más y quieren formar castas y se forman sectas y los llevan al mismo infierno. Ahora, las cuales yo también, dice el Señor.
las cuales yo también aborrezco. Acuérdate, el que dirige la iglesia es Cristo a través del Espíritu Santo. No la dirige ningún hombre, la dirige Cristo a través de su Espíritu Santo. Él dijo, cuando yo me fuere, te enviaré el Paracleto, el Consolador. Palabra griega Paracleto significa el que está contigo, el que te ayuda, el que te da fuerza, el que te consuela, el que te defiende, tu abogado. Tiene mucho significado. Entonces, al traducirla ponemos Consolador porque es una persona que siempre está ahí contigo. Entonces, el Consolador, el Espíritu Santo, es el que guía a la iglesia. La iglesia primitiva, si lees el libro de los Hechos, capítulo 13 y otros capítulos, vas a ver, la iglesia primitiva oraba y el Espíritu Santo respondía y decía lo que se tenía que hacer. Entonces, la iglesia no la dirige ningún hombre. Los pastores son las lumbreras, son los ángeles, los mensajeros de Dios. Son las lumbreras en medio de la oscuridad. Pero el que dirige, el que lleva la iglesia es Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Ok? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí te lo confirma, que el que lleva a la iglesia, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere va a estar arriba en la presencia de Dios por toda la eternidad. El que venciere va a estar en la presencia de Cristo, va a disfrutar de las cosas de Dios, de las cosas celestiales. El que venciere. Pero el que no venciere, no, se va a ir al infierno y punto. No hay más que eso. ¿Ok? En el nombre del Señor Jesucristo te insto a que busques a Dios, a que renueves tu primer amor, que lo pongas a Él siempre primero, delante de ti, delante de tu vida, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el que te da la vida, Él es el que te da el aire, el que te da a tus hijos, el que te da la esposa, el que te da a tus padres, el que te ha dado a tus padres, el que te da la ropa que llevas. Y si tus condiciones malas, económicamente hablando, aún así respiras aire, aún así Dios te da fuerza. O sea, Él siempre tiene que estar ahí primero porque Él es primero y punto. ¿Ok? Vuelve al primer amor, vuelve a Cristo, vuelve al Señor, reencuéntrate con Cristo. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido que toda la gente que está viendo este video a través de YouTube, Señor, que si no te han aceptado como Señor y Salvador, te digan que seas tú el Señor, el amo, el dueño de su vida, que te entreguen su corazón. Te pido que los bendigas, te pido que bendigas a aquellos que sufren enfermedad, que los sanes, que los levantes. Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú puedes hacerlo. Escucha tu siervo, bendice a aquellos que están ahí viendo el video Señor. Bendícelos, levántalos, tócalos, para que tu Espíritu Santo les dé convicción de pecado y vuelvan a ti. Y los que no te conocen, que te conozcan, que te digan, Señor Jesús. Si tú no conoces a Cristo, ahí donde estás, dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi forma, te entrego todo lo que soy. Cámbiame y ayúdame. En el nombre de Jesús, gracias Dios mío, gracias por esta palabra, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Gracias, bendito Rey. Amén y amén.